Buenos días, estudiante de la materia Introducción a la Administración. Estamos allá en la actividad del corte 3. Vamos a trabajar con la comunicación. Ya ahorita vamos a compartir pantalla. En Introducción a la Administración tenemos el corte 3, Administración del Cambio y Organización Administrativa. Tenemos entonces en la parte de organización administrativa, vamos a tocar el tema. Estamos por aquí con este material que también está en el aula virtual de la comunicación efectiva y los equipos de trabajo. Este es un material que nos habla de lo que son las habilidades personales y sociales, la comunicación en la empresa, el liderazgo y trabajo en equipo, la motivación en la empresa, las técnicas de evitación y resolución de conflicto y la orientación al cambio. En el tema 1 vamos a hablar de las habilidades personales y sociales que se deben tener cuando estamos en un ambiente de trabajo. Tenemos entonces que hablar de la capacidad y la disposición de hacer las cosas, la gracia y la destreza para ejecutar alguna actividad y que cada cosa que una persona ejecuta esté con destreza. O sea, eso es como decir la habilidad de que tienen las personas. Y también hablamos de habilidades profesionales que estamos haciendo referencia a aquellas capacidades que tiene un individuo que le facilitan su labor profesional. Es decir, aquellas actitudes que le permiten desarrollarse mejor dentro de un ámbito empresarial. Entonces están las capacidades del individuo. También tenemos habilidades sociales que tienen que ver con la forma en que las personas se integran al contexto social. Entonces estamos hablando, esto es importante tocarlo porque dentro de una estructura organizativa existe la importancia de que las personas tengan habilidades profesionales y habilidades sociales y lo que es el trabajo en equipo. Las personas pueden tener habilidades innatas, o sea, con esas actitudes con las que nacemos, que tenemos en nuestro carácter, en nuestros gustos. Y esto nos diferencia, por supuesto, de otras personas. También tenemos entonces la facilidad de relacionarnos socialmente, ¿verdad? Con timidez, espontáneamente extrovertidos, etcétera. Y también tenemos algo muy importante que son las conductas aprendidas, que son esas habilidades que pueden ser aprendidas o desarrolladas durante lo largo de la vida. Por supuesto, las habilidades aprendidas pueden sernos de mucha utilidad en nuestras relaciones y en nuestro contexto profesional. Todas estas cualidades innatas que permiten que una persona pueda alcanzar sus objetivos porque tiene habilidades innatas y habilidades aprendidas. Esto influye, por supuesto, en la comunicación, en las relaciones en el trabajo. Y es importante conocer la importancia muchas veces de estas características dentro de la convivencia de una organización. Cualquier habilidad, ya sea profesional, ya sea social, puede ser aprendida. Solo es necesario trabajar en el desarrollo de la misma con el objetivo de que se convierta en una buena herramienta de trabajo. Tenemos habilidades sociales de especial interés en el ámbito laboral. Muchas personas han aprendido y es importante señalar que existen algunas que serán de verdadera utilidad dentro del contexto empresarial. Y vamos a estudiar algunas de las más significativas. Por ejemplo, una es la iniciativa. Esta es una habilidad importante, que es primordial para el correcto desarrollo de cualquier labor dentro de una empresa.
es tener iniciativa, es decir, una actitud positiva frente a los demás, frente al trabajo, frente a las empresas. Esta actitud se hace mención en adquirirla y ayuda mucho en la estructura organizativa, ¿verdad? Entonces, este es muy importante tener esta actitud a tener iniciación. También está lo que es la comunicación. Es importante compartir y saberse comunicar para intercambiar constantemente información. Por lo tanto, es el proceso de comunicación, que es el intercambio de información, constituye un proceso importante en la estructura organizativa para poderse relacionar, ¿verdad? Lo que quiere decir entonces que la comunicación es esa situación conductual en que la fuente transmite un mensaje a un receptor por medio de un canal. Según varios autores, la comunicación es el medio que permite acciones mutuas entre personas. Por lo tanto, existe la comunicación cuando una persona influye sobre el comportamiento de otra persona, incluso sin hablar, hay comunicación. Y la comunicación debería ser bidireccional en ambas direcciones, emisor-receptor, y el receptor se convierte en emisor, entonces emisor-receptor. El emisor es el que envía el mensaje y el receptor es el que recibe el mensaje. Para haber comunicación si existe emisor y receptor y el mensaje que se transmite o que se emite por el canal de comunicación. Para ello se utiliza una codificación, que es el proceso en que las ideas del emisor se convierten en un conjunto de símbolos que puede ser un lenguaje, ¿verdad? El lenguaje. El lenguaje puede ser verbal, pero también puede ser un lenguaje de mímica. Es decir, el mensaje es codificado en palabras, en letras, en símbolos para formar el mensaje. El emisor recoge el código, los organiza y los envía al receptor. Existen 5 principios para precisar la codificación del mensaje. La pertinencia es que el mensaje debe tener contenido y tener significado. Para ello deben seleccionarse las palabras, los símbolos, las letras que lo van a conformar. Debe ser sencillo, ya que el mensaje más sencillo se entiende mejor. Debe tener organización, ya que tiene que estar organizado para poderlo comprender. También está la repetición, que son los puntos principales del mensaje, deben formularse al menos 2 veces, y el enfoque del mensaje, que debe ser claro. También debe existir un canal, que es el medio por el que vamos a transmitir el mensaje. Por ejemplo, en la comunicación telefónica, el canal es el teléfono. Debe existir un mensaje que es el producto de la codificación que se va a comunicar. Y debe existir una transmisión, que es, una vez desarrollado y codificado el mensaje, se transmite por el método escogido. Puede ser un memorando, una llamada telefónica o una conversación personal. Esa es la transmisión. El receptor es la persona que recibe el mensaje. La parte de la descodificación es la interpretación que le da el receptor al mensaje. Y el feedback es la retroalimentación que recibe el emisor una vez recibido el mensaje en forma correcta. Entonces, fíjense que todos estos son elementos importantes que debemos conocer para poder entender la importancia de la comunicación y de este proceso en una organización. Por lo tanto, es importante recordar que para que exista comunicación debe ser necesario que el emisor comunique algo y que exista una respuesta. Esta respuesta puede ser un cambio de actitud en el receptor. Existe la comunicación verbal, que es con palabras habladas, ¿ok? Y es una de las comunicaciones más importantes que se da entre las personas.
¿Cómo debe ser esto? Debe haber existir una expresión clara y precisa, nítidamente. Deben ser breves, no debe ser una comunicación tampoco tan extensa, fáciles de captar y de entender por el receptor. Podemos hablar en forma natural, en formas sencillas, con una buena gramática, una buena redacción. En ese sentido, hay estudios que demuestran que un receptor normal solo es capaz de escuchar realmente el 50% de lo que el emisor comunica. Y esto también dice que el 50% al cabo de unas horas será capaz de recordar solo el 10%. Imagínense ustedes. Por lo tanto, en un proceso de comunicación normal, el receptor solo puede recordar el 5% de lo que comunicó el emisor. Estos son estudios que se han hecho. Por lo tanto, es importante lo que es la importancia de la comunicación verbal. Por supuesto, hay que tener en cuenta la buena semántica. Hay barreras psicológicas también que influyen, creencias, caracteres, experiencias vividas. Pueden muchas veces tener influencia en la comunicación. También pueden haber barreras físicas como ruidos, interferencias, que a veces son difíciles de vencer cuando nos estamos comunicando. También existen barreras socioculturales en cuanto a religiones, diferencias de religiones, diferencias étnicas, diferente nivel económico, diferentes estatus sociales, diferentes costumbres. Esto puede traer también, influir en la comunicación. Es importante entonces relacionar todos estos temas, este tema con lo que es la estructura organizativa. También está la comunicación no verbal, que también es importante en el proceso corporativo de las empresas, como gestos, miradas, posturas, movimientos que se puedan dar entre la comunicación. ¿Ok? También está lo que es el volumen, cómo nos transmitimos la información, que nos dé confianza. Puede haber buenos o malos modales que pueden hasta incluso molestar al oyente o al receptor. El uso del tono, como nos comunicamos, la localidad de la voz vocal, además también la fluidez al hablar, las perturbaciones que puedan existir a la hora de la fluidez al expresarnos, la claridad. Esto es importante también, la velocidad en que transmitimos la información, el estado de ánimo como la estamos transmitiendo, las posibles pausas que podamos hacer cuando estamos transmitiendo una información. Entonces, muchas veces es importante cuando somos jefes, gerentes, cómo nos comunicamos o cómo dentro de la estructura organizativa en los niveles existe esa comunicación. Por tanto, estos son temas importantes del proceso de comunicación y además del proceso de comunicación, los grupos de trabajo, los equipos de trabajo. El sabernos comunicar y tomar en cuenta todos estos elementos y conocerlos y entenderlos nos ayuda muchas veces a comunicarnos en equipo dentro de la estructura organizativa y por lo menos la estructura de los líderes, de cómo se comunican con sus subordinados. También, por ejemplo, lo que es la comunicación asertiva, lo que es la autoestima, el ser educado, la las amenazas también que puedan existir cuando se están comunicando y otras, la capacidad de liderazgo. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la capacidad de liderazgo, muchas veces es importante lo que es la parte de la comunicación. Y se dice que la asertividad como la empatía son consideradas habilidades sociales. La socialización es importante también.
Ahora, el tema 2 habla de la comunicación en la empresa. Dentro de la comunicación de la empresa puede estar la comunicación formal o la comunicación informal. Y es importante la comunicación en la empresa porque los individuos tienden a relacionarse entre sus miembros de una empresa y establecer, y esa relación se da por la comunicación. Aquí se intercambian funciones, compromisos, se planifican estrategias y se comunican. Por lo tanto, la comunicación es importante dentro de la organización, porque la organización está dada por grupos o por departamentos. Y para poder lograr los objetivos debe haber una comunicación fluyente y con una buena estructura. Se comunican entre las personas de compañeros de trabajo, entre los superiores, comunicación con los clientes, etcétera. Por supuesto, también la organización puede tener sus políticas de comunicación. ¿Cómo se establece la comunicación en lo que es ventas, competencias, comunicación externa, comunicación interna? Todo esto en todos los ámbitos de los diferentes niveles de la estructura organizativa. Por lo tanto, la comunicación dentro de la organización es un recurso activo, constante. La comunicación es responsabilidad de cada empleado de la organización. Todos deben participar en la comunicación, presidentes, directivos, etcétera. La comunicación efectiva con empleados, clientes, accionistas y otros públicos es esencial para la empresa. Cuando hablamos de la comunicación formal, es la comunicación dentro de la empresa, que está bien definida bajo un marco concreto. O sea que tenemos como una comunicación ya establecida bajo unas reglas y debe estar bien establecida. Pero también hay una comunicación informal que puede ocurrir dentro de la estructura organizativa, que viene siendo las que se establecen por ciertas afinidades personales entre los grupos de trabajo. Estas se establecen según las necesidades sociales de cada persona y sus afinidades con otras personas dentro de la estructura organizativa. Es decir, que también conseguimos tanto comunicación formal como la comunicación informal. ¿Por qué es importante la comunicación? Porque permite ordenar el flujo de información, permite sensibilizar a todos los miembros de la organización, permite entenderse y comprenderse, permite utilizarlo como apoyo de difusión y apoyo dentro de la organización. Y dentro de la organización también existe la comunicación de la cultura empresarial, que también es importante cuando la empresa o la organización sabe cuál es su cultura organizacional y debe transmitirla y comunicarla. También la comunicación debe servir como motivación del personal. Una buena comunicación debe permitir que el personal se mantenga motivado, lo que influye, por supuesto, en el logro de los objetivos de la organización. Y, por supuesto, una buena comunicación permite establecer buenos equipos de trabajo y la resolución de los conflictos dentro de la organización. Si nos sabemos comunicar, podemos entendernos y solucionar las situaciones que se puedan presentar, disminuir los posibles errores y manejar mejor la información y la resolución de problemas y conflictos. Existe también, entonces, este, o se debe tener dentro de la organización, ya que hablamos en el principio de lo que son los emisores, receptores, los canales, los mensajes, debemos saber también que dentro de la organización deben estar bien definidos cuáles son los canales de comunicación, quiénes son los emisores, los receptores y cuáles son los mensajes que queremos transmitir. Por eso es que es importante conocer estos elementos que les expliqué al inicio de la clase, porque son, una vez conocidos y manejados, sabemos cómo aplicarlos en el manejo de la comunicación dentro de una estructura organizacional. Por supuesto, también hay nuevas tecnologías para la comunicación
que no existían a unos años atrás, como el uso de correos electrónicos que se utilizan hoy en día mucho, el manejo de las videoconferencias cuando las actividades no son presenciales, el uso de chat, el uso de los teléfonos y la comunicación, incluso como las tecnologías usadas hoy en día, como lo que son los grupos de WhatsApp, que han sido herramientas tecnológicas nuevas que han sido manejadas han cambiado la forma de comunicación dentro de una organización. La Internet que nos ha aumentado en la cultura informática dentro de las organizaciones. Videoconferencias, noticias por Internet, manejo de chat, etcétera. Entonces también es importante que la organización utilice y haga uso de tecnologías, de las nuevas tecnologías de comunicación. Bueno, como siempre les digo, este video se lo voy a montar en el aula virtual. Espero que les sirva para sus actividades. Recuerden que, bueno, ya se cerró la actividad primera del corte, que se cerró el 21 de enero, que fue el desarrollo de la infografía, y tienen por allí la última actividad del corte, que es el desarrollo de un caso de ejemplo del trabajo en equipo y la comunicación.